Hola y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otra de las noticias. Y bueno, encontré este artículo bien interesante y es sobre un actor que se llama Hugh Jackman. Por las personas que no, yo me imagino que hay muchas personas que conocen quién es Hugh Jackman, pero por las personas que no conocen quién es Hugh Jackman, es el hombre que ha trabajado en películas como el X-Men, como el Wolverine, y él apareció en varias películas por años. Y encontré este artículo bien interesante y voy a leer esto un poco. Y aquí dice que el actor Hugh Jackman dijo en una reciente entrevista de la revista The Parade que él es un cristiano y se cumple en su fe. Jackman dijo que se levantó una evangélica y aún dedica cada actuación a Dios. Esto es lo que dijo: soy un cristiano. Yo solía ir diferentes evangelistas en tiendas de campaña todo el tiempo. Cuando tenía unos 13 años tuve un presentamiento raro que yo iba a estar en el escenario como la predicadores que vi. Y Jackman continuó diciendo que él lucha con la necesidad de aprobación y el cumplimiento. Su fe satisface su necesidad. Hay cosas que me impulsan que no son de todo la sana necesidad de aprobación y respeto para llenar un agujero, quién sabe dónde en mí, dijo. Soy digno. Todos esos miedos, a través de la actuación que soy capaz de encontrar un nivel de felicidad y de la paz y la calma y la alegría, y se siente natural. Jackman también dijo de que su actuación la conecta a Dios. Esto va a sonar extraño para ti. En Carros de Fuego al corredor Eric Liddell dice cuando corro siento su placer. Y siento que el placer cuando actúo y me va bien, sobre todo en el escenario. Siento de lo que todo el mundo está buscando, el sentimiento que nos une a todos. Lo llaman Dios. Antes de entrar en el escenario cada noche me detengo y dedico el rendimiento a Dios en el sentido de permítanme rindo. Bueno, es interesante de cómo un actor como Hugh Jackman admite de ser cristiano. Porque nosotros no podemos identificar nosotros como ser cristianos si seguimos en las cosas de Dios. Y como él ha estado haciendo esto, él ha conocido a Dios desde los 13 años y admite en todo esto en entrevistas y todo esto. Él enseña que alguien sigue por las cosas de Dios, aunque él está en las movies muchos pastores van a decir, él está en películas mundanos, pero la cosa es que él es un actor en primer lugar. Bueno, en el aspecto de su trabajo, pero él pone las cosas de Dios primero, antes de cualquier cosa. Y eso es algo que a veces nosotros no olvidamos, que a veces actores, hay cristianos que son actores y a veces tomamos partes de como el malo, o a veces partes en como algo que que a veces se mire controversial, pero en realidad ellos solamente están tomando un papel. Y eso tenemos que recordar cada vez cuando van arriba y comienzan a dar su parte. Bueno, ya vamos a comenzar con la palabra. Antes de eso vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Te pedimos, Señor Jesús, que nos perdonen por nuestros pecados. Estamos aquí, Padre, unidos, Padre, pidiéndote, Señor Jesús, que aunque sea tu palabra, Padre, y no la mía, que influye en lo que vamos a hablar hoy, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, en la otra vamos a oír la palabra. Dios la bendiga. Hola y bienvenidos hermanos, hermanas y visitantes. Soy Jonathan y estamos aquí otra vez en la palabra. Y vamos a... Bueno, yo iba a decir que íbamos a concluir sobre la palabra, pero hasta que alguien me dijo sobre las indulgencias, donde viene, y eso lo vamos a detener para la próxima enseñanza, porque es algo
es algo bien fascinante, donde comenzó y por qué las personas aún lo hacen hoy. Y eso es algo que a veces a veces se nos olvida. Eso es lo que vamos a ir la próxima semana, pero por ahora ya vamos a concluir con esta lectura sobre los libros apócrifos que se encuentran en la Biblia católica. Y ahorita vamos a hablar sobre eclesiásticos. Bueno, es conocida como la sabiduría de Sirach. Vamos a hablar sobre esto. Perdón. A pesar de que era muy conocido, ampliamente leída en los tiempos del Nuevo Testamento, no siempre fue visto a la par con otros libros del Antiguo Testamento. Eclesiástico aparentemente fue escrito por Jesús, el nieto de Eclesiástico, en algún momento entre 190 y 170 a.C. Él era un observador filosófico de la vida que vivió en Jerusalén y fue muy versado en las escrituras y la tradición hebrea. Tenía sed. El libro original fue escrita en hebreo y una traducción griega fue producido por el nieto del autor de cerca de 132 a.C. En el prólogo de la edición griega, el escritor identifica la aceptada canon hebreo como compuesta de la ley y los profetas y los otros que siguieron después. Por esta categorización 3 veces, el escritor indica que el canon del Antiguo Testamento se considera cerrado y su propio libro no se incluye. Esta opinión es apoyada por los otros escritores antiguos que la listan de los libros del Antiguo Testamento y no incluyen ninguno de los deuterocánicos o apócrifos. El título común del libro viene del hecho de que fue usada en el servicio de la sinagoga antigua e incluso tenía uso popular en las religiones de la iglesia primitiva. El libro de Eclesiástico se incluye en la Septuaginta, perdón, es una palabra bien difícil. Una traducción griega del Antiguo Testamento escrito alrededor de 250 a.C., así como el Codex Vaticano y el Codex Sinaiticus, ambos del siglo IV después de Cristo o DC. A pesar de la inclusión de la Septuaginta y a su uso generalizado en los primeros siglos, que no estaba incluidos en el canon hebreo, y ningún padre de la iglesia temprano incluye en el canon hasta que Agustín en el año 397. Entonces, palabras no lo aceptaron hasta Agustín lo aceptó. Epifanio escribió en el año 385 que la canonizada en la libro se disputa entre los judíos de su tiempo, y en el concilio de Laodicea en el año 363 DC omite el libro en su lista de las escrituras aceptadas. Yo estoy leyendo historias y todo esto para que ustedes tengan una idea en cómo fue aceptada. Melito, obispo de Sardis en el año 170, hizo un punto de omitir los libros en disputa del canon. Eusebio de Cesarea dio su recomendación a la escritura de Melito. La Iglesia Católica dio su apoyo oficial de los libros deuterocánicos de la decisión del Concilio de Trento en 1546, consolidando así el canon católico a diferencia del canon previamente aceptado de la Escritura. La mayoría de los protestantes todavía se aferran a la antigua canónica y rechazan los libros deuterocánicos. El contenido de eclesiástico se parecen muchos a los libros otros de sabiduría hebrea. Asesoramientos sobre una amplia variedad de temas sin ningún orden en particular, y poemas que ensalzan la sabiduría y el Señor como la fuente de la sabiduría comprende la mayor parte del libro. Una de las áreas en las que el eclesiástico difiere de la escritura se encuentra en su tratamiento de la retribución por el pecado.
Es posible que Ben Sira, identificado como los saduceos, que no creían que la vida después de la muerte. La versión hebrea niega cualquier atribución en la más allá, enseñando que en cambio que Dios castigará estos pecados en esta vida. Daniel 2:2 dice claramente que algunos se despertarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí va la cosa. Salmos 9:17 también dice que los impíos serán enviados al infierno, y Jesús reprendió a los saduceos, Mateo 22, 29, 32, por su ignorancia en negar la vida después de la muerte. En su mayor parte, el resto del libro puede servir como un valioso comentario y guía de instrucción, ya que encuentra sus bases de las escrituras. Gran parte del libro refleja las enseñanzas de los libros bíblicos anteriores y mantienen una teología judía conservadora tradicional. Dios es representado como inmutable, omnisciente y misericordioso. A pesar de que el pecado es el resultado de la elección del hombre, y hay esperanza incluso para los pecadores, ya que pueden alejarse del pecado y arrepentirse. La enseñanza del libro es que la sabiduría identifica con la ley. Se otorga solo en que aquel que teme al Señor. Proverbios 9:10, perdón. En otras palabras, este libro tiene contradicciones, y en el mismo tiempo, para recordar esto y en el futuro, que la Biblia tiene que completar cada libro. Y créame, todos dicen, bueno, es difícil hacerlo. No es difícil. Si miras ahí en el libro de Salmos, se puede complementar ahí en el libro de Génesis se puede complementar en el libro de Ruth, ya tienen idea. Es complementar uno al otro. Si no se complementa uno a otro, eso es porque no está ahí en la Biblia, y no está ahí parte del Antiguo Testamento, y también porque se contradice. Vamos a mirar otro. Este es el libro de Baruch. Baruch es uno de los libros 215 generalmente reconocidos como que comprende los libros apócrifos. La controversia rodea la apocrypha respecto a si estos libros son de Dios o inspirados divinamente. Por ejemplo, algunos eruditos bíblicos señalan que Jesús nunca citó a ninguno versos de los libros apócrifos, aunque citó una gran frecuencia de muchos libros del Antiguo Testamento. Eso es para recordarles esto. Perdón. La Iglesia Católica utiliza Baruch 3, 9 hasta el 38 como parte de su liturgia del Sábado Santo durante Pasiontite, tiempo de Pascua. Esta parte del libro que habla de la obtenencia y deseando sabiduría concluye con un versículo que hace referencia a la vida de Cristo en medio de nosotros. La Iglesia Ortodoxa Oriental utiliza Baruch entre sus lecturas del Antiguo Testamento durante los siervos de Nochebuena. Perdón. Ya me perdí las notas, espera un momento. Utiliza Baruch entre sus lecturas del Antiguo Testamento durante el servicio de Nochebuena. Y algunos teólogos cristianos tempranos citados de Baruch, incluyendo Tomás de Aquino, San Clemente de Alejandría y San Hilario de Poitiers. Perdón, no podía leer esto bien. La Biblia registra que Baruch fue secretario de Jeremías, que escribió las palabras de profetas en un rollo. Jeremías 36:4, y puede encontrar ahí. En el libro de Baruch, los temas centrales son las desobediencias de Israel a Dios desterrando judíos a Babilonia debido a su comportamiento, acción a cabo de Dios, la necesidad de arrepentirse y honor y obedecer la palabra de Dios, y pidiendo la misericordia de Dios. En el primer capítulo de Baruch, se afirma que Baruch leyó este libro en voz alta al rey de Judá,
Econias, Baruch 1:3. Econias también se menciona en el Antiguo Testamento como alguien que hizo lo malo ante los ojos del Señor, al igual que su padre Joaquín, segundo Reyes 25:8. Baruch se considera un libro profético y se encuentra en el Septuaginta y Vulgata de la Biblia. En muchas versiones se añade la carta de Jeremías como un sexto capítulo. En otras versiones, sin embargo, Baruch concluye con un resumen del 9 verso 5 capítulo. La carta de Jeremías, también llamada la epístola de Jeremías, es uno de los libros apócrifos y a menudo se incluye como capítulo 6 del libro de Baruch, aunque si de vez en cuando está solo en algunas versiones. Libros apócrifos son las generalmente no se considera inspirada. La palabra apócrifo significa cosas escondidas, como les digo otra vez. Estos libros nunca se incluyeron, este libro no se incluye ahí, y no es llamado esto porque no fue aceptado por Jesús ni a los apóstoles, y nunca fueron aceptadas como escrituras por escritores judíos tempranos. Este libro tiene su propio contradicciones otra vez, y eso es porque no está ahí. Bueno, vamos a brincar a otro lugar más. La carta de Jeremías fue escrito en griego, encontró los manuscritos de Qumran. En general se cree que fue escrito entre 307 o 317 AC. El hecho de que una gran parte del material parece ser dependiente de algunos pasajes bíblicos siempre apoyo en la fecha posterior. Aunque el documento se llama la carta de Jeremías, no es ni una letra ni es de Jeremías. La fecha de la escritura lo coloca cerca de 300 años después de la llamada de Jeremías profetizar. El texto está compuesto en gran parte de la denuncia de la idolatría. Comienza con una advertencia a los exiliados de la idolatría que iban a ver en Babilonia, que es seguido por una serie de descripciones de colores sobre cómo ineficaces y los ídolos son indefensos. Se concluye con una última advertencia y exhortación para evitar la idolatría. Como todos los libros apócrifos, esto no puede ser considerado como la palabra inspirada de Dios. Sin embargo, esto no significa que sea un mal libro. Gran parte del material en el libro es verdad y útil. Puede tener un buen consejo, incluso consejos piadosos, pero no puede ser considerado infalible. Solamente le digo esto, porque aunque no es Jeremías o nada de esto, eso es porque no está ahí, y al mismo tiempo, otra vez, contradicciones. Vamos a entrar otro libro que se llama La oración de Manases. Es la oración del rey Manases de Judá, el 697-642 AC, pero fue escrito bajo pseudónimo ya en el siglo II, o justo antes de la destrucción de Jerusalén en los años 70. Segundo de Crónicas 33-19 dice que Manases oró, pero no registró la oración mismo, remitiendo al lector a lo que estaba escrito en el registros de los videntes. Rey Manases, el 13º, el rey de Judá, fue uno de los reyes más malvados e idólatras de la historia bíblica, según la de Reyes 21:1-18, y puedes leer más detalles. Fue capturado por los asirios y encarcelado en Babilonia. Ahí él oró por la misericordia y se arrepintió de su pecado de la idolatría, según las Crónicas 33:1-19. Bien fascinante eso. Yo los digo que cuando tenga el tiempo para leer el Nuevo Testamento, lea esto como algo histórico. No lo toma como algo para usted solo, créame. Es tiempo de los judíos, tiempos más difíciles que han vivido. La oración de Manases es considerada por los judíos católicos y protestantes como apócrifa, como les digo otra vez, no canónica. Sin embargo, la Vulgata del siglo IV, incluido al final del libro según las Crónicas, más tarde se convirtió en parte de Mateo Biblia y la Biblia Ginebre de 1599.
También se encuentran en los libros apócrifos de varias otras Biblias. La oración se aparta de la doctrina cristiana en la que dice que los hombres como Abraham, Isaac y Jacob no necesitan arrepentirse porque no pecar. Versículo 8 lo que dice. Esto va contra lo que declara la enseñanza de la Escritura, que todos han pecado. Romanos 3, 10, 12 y Romanos 3, 21 hasta el 26. La justicia de Abraham era un producto de su fe en Dios y no había nada inherente a él. Romanos 4.3 y también Filipenses 3, 8 y 9. Sí, cuando tenga el tiempo lee eso. En resumen, Dios nos ha dicho que Manasseh rezó una oración muy necesaria de arrepentimiento, pero Él Él no nos ha dicho el contenido de esta oración, porque fue personal, y en oraciones a veces es personal, pero hay partes en la Biblia si habla de oraciones en el Antiguo Testamento y también unos para ahí en el Nuevo Testamento, pero es que hay oraciones que a veces es personal y eso es porque no está escrito. Sin embargo, este libro es porque no está en nuestras Biblias y porque es algo lleva cosas que no solamente se contradicen en el tiempo, pero también no se queda donde pierde la lectura cuando se brinca en el Nuevo Testamento el aspecto de no pecar, pero sabemos que todos pecamos. Ok, ya vamos a concluir con la última parte del libro, es el primero y segundo de Macabeos. Bien fascinante el libro, vamos a explicar esto. Los libros de primero y segundo de Macabeos son escritos judíos, principios que detallan la historia de los judíos en el siglo I a.C. Ambos libros son parte del canon de la escritura de la Iglesia Ortodoxa griega, católico romana, copta y la Iglesia Ortodoxa rusa, pero no se conoce como canon por los protestantes y los judíos. Los libros describen la historia de los macabeos, a los líderes judíos que lideraron una rebelión de los judíos contra la dinastía seleucida del 175 AC al 134. El primer libro retrata el esfuerzo de los judíos de recuperar su independencia, cultura y religiosa del antiguo 4 Epifanes después de la profanación del templo judío. El libro de los Macabeos 2 consta de la sinopsis griega de una historia de 5 volúmenes del Macabeo revuelta, escrito por Jason de Cirene. Los autores de ambos libros son desconocidos. El primer libro, aunque es escrito desde una perspectiva sesgada, no menciona directamente a Dios o la intervención divina. El segundo libro tiene un sesgo más teólogo avanzado, varias doctrinas seguidas por la Iglesia Ortodoxa y Católicas. El primero de Macabeos fue escrito en hebreo y posteriormente traducido en griego. Los eruditos creen que el autor fue un judío palestino que estaba íntimamente familiarizado con los hechos descritos. El autor se opuso a la helenización de los judíos y claramente apoyaba y admiraba a los revolucionarios judíos liderados por Judas Macabeo y sus hermanos. En el siglo II AC, Judea existía entre el Ptolemaico egipcio y el imperio seleucido sirio, reinos formados después de la muerte de Alejandro Magno. Esto es historia, personas, y créanme, es fascinante leer esto y van a encontrar la gran sorpresa. Judea cayó bajo el control de los seleucidas en aproximadamente el 200 a.C. Durante este tiempo, muchos judíos comenzaron a adoptar un estilo de vida y la cultura griega con el fin de ganar influencia política y económica. Evitaron la circuncisión y abogaron por la abolición de las leyes religiosas judías. Antíoco IV Epífanes se convirtió en el gobernante del imperio seleucido en el 175 AC.
Él era desconsiderado de los puntos de vista de los religiosos tradicionales judíos en Palestina. Para Antíoco, el oficio de sumo sacerdote era más que una persona designada local dentro de su reino. Mientras que judíos ortodoxos fue designada divididamente el sumo sacerdote, Antíoco designó a un alto sacerdote llamado Jason, un judío helenizado, que abolió rápidamente la teocracia judía, seguido de Menelao, que tenía el sumo sacerdote que le corresponde. Onías asesinado. Después, hermanos de Menelao robó objetos sagrados del templo. Una guerra civil se produjo entre los judíos helenizados y los judíos religiosos. Posteriormente, Antíoco atacó Jerusalén, saqueó el templo y mató o capturó muchas de las mujeres y los niños. Prohibió la práctica religiosa judía tradicional, proscribiendo judíos sacrificios, sábados, fiestas y la circuncisión. Estableció altares a los dioses griegos en lo que sacrificaban animales inmundos. Él profanó el templo judío. Las posesiones de escrituras judías se convirtieron en un delito capital. Sorpresa, sorpresa. En un pequeño pueblo rural llamado Modín. Yo estoy dando una escritura de lo que está ocurriendo en el libro aquí. Rural llamado Modín. Un anciano sacerdote llamado Matatías vivía con sus 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eliezer y Jonatán, designados a veces los asmoneos, una denominación derivada de asmoneos, el nombre de uno de los antepasados. Esta familia con más frecuencia se han llamado los macabeos, un apodo que significa jamerer. En el 167 AC, Antíoco envió a algunos de sus soldados a Modín para obligar a sus habitantes judíos de hacer sacrificios a los dioses paganos. Matatías, como líder de la ciudad, fue ordenado por los oficiales para ser la primera persona en dar ofrenda como un ejemplo para el resto de las personas. Él negó con un potente discurso. Pueden ver eso en 1 Macabeos 2, 15-22, por si personas tienen eso, o para las personas que nunca lo han leído. Antes del temor de la violencia contra el pueblo de denegación, Matatías, otro judío, se ofreció voluntariamente para ofrecer los sacrificios a los dioses paganos en lugar de Matatías, pero Matatías mató a este hombre judío, así como los soldados del rey. Luego destruyó el altar a los dioses paganos, después de lo cual con sus hijos y un número de seguidores huyó al desierto montañoso. Estos hombres formaron un gran ejército de la guerra de guerrillas y pronto comenzaron a lanzar ataques contra los pueblos de la tierra. Derribaron los altares paganos, matando a los funcionarios de Antíoco, y también la ejecución de los judíos que estaban adorando los dioses paganos. Matatías murió en 166 AC, al igual que esa revuelta fue comprando impulsos, dejando a sus hijos Judá a cargo de las fuerzas rebeldes. A pesar de que en gran medida superados en números, Judá y sus rebeldes derrotaron en general después de generales en las batallas, ganado victorias decisivas contra probabilidades abrumadas. Los rebeldes incluso ganó una tremenda victoria al sur de Mizpa contra un ejército combinado de 50,000 soldados. El pueblo de Israel dieron a Judá el apodo de Macabeo. Antíoco, que había subestimado el alcance de la revuelta, ahora se dio cuenta de la gravedad de la rebelión en Palestina. Envió Lisias, el comandante en jefe del ejército seleucida, junto con 70,000 soldados de infantería y 5,000 de caballería, para destruir por completo los judíos. Este vasto ejército fue mandado además por 2 generales que sirven bajo Lisia, Nicario y Gorías. Este poderoso ejército vino contra Judas, el que luchó con una fuerza de soldados 10,000 rebeldes mal equipados en la localidad de Emmaus. Él logró a Dios para la fuerza y liberación. Primero de Macabeos 4:30-33 es lo que fue encontrado. Y Dios respondió y se ganó una gran victoria sobre el ejército seleucido. Bien extraño. Posteriormente los macabeos entraron a Jerusalén, limpió el templo
reanudando prácticas religiosas judías tradicionales, la festividad de Hanukkah comenzó la limpieza y rededicación del templo judío. El hermano de Judá, Jonatán, se convirtió en el nuevo sumo sacerdote según la rededicación del pueblo y finalmente logró Judá como comandante del ejército. Su hermano Simón asumió el control de 142 a 135 AC, seguido por el hijo de Simón, Juan Hircano. Con la muerte de Simón, el último hijo de Matatías, el Macabeo revuelto, llegó a su fin. El autor concluyó su narración en 1 Macabeos con este evento. El segundo libro de los Macabeos fue escrito en griego koine, probablemente alrededor de 100 AC. Este trabajo es coherente con 1 Macabeos, pero está escrito como una interpretación teológica de la revuelta de Macabeos. Además de embosar los acontecimientos históricos, 2 Macabeos analiza varias cuestiones doctrinales, incluyendo oraciones y sacrificios por los muertos, la intercesión de los santos y la resurrección en el día del juicio. La Iglesia Católica ha basado de las doctrinas del purgatorio y misas por la muerte en este trabajo. Por otro lado, un principio importante de la forma protestante en 1517 era que la traducción de las escrituras deben ser derivadas de los textos originales hebreos y arameos para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento, más que en el Sepulcro y la Vulgata de Jerónimo. La declaración se incluiría en las Biblias protestantes, que indica que los apócrifos no estaban colocadas en el mismo nivel en los otros documentos. ¡Wow! En otras palabras, los libros de Macabeos se contradicen y al mismo tiempo cuestionan. Bueno, yo no dudo que Dios oye oraciones, pero hay cosas que no tiene sentido aún leyéndolo y mirándolo y analizando, porque el último profeta que existió fue Malaquías y Dios habló entre ahí, y después que Malaquías murió, había un gran silencio, aunque había rebeliones y todo esto, pero no había milagros en Dios, y en el mismo tiempo había una oscuridad que ocurrió ahí por años, y también tenemos que tomar esto en referencia, mira si eso es correcto o no. Pero en el segundo de Macabeos hay contradicción sobre el purgatorio y todo esto, y en realidad ahí es donde viene una parte del origen para nuestra próxima enseñanza que vamos a tener sobre las indulgencias, y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Sé que esta lectura fue larga, pero es necesaria para enseñar, Padre, porque tu palabra está preservada y perfecta, Padre, y no necesita poner otros libros, Padre, para justificar cosas, Padre. Tú has puesto esto perfecto en tu nombre, mi Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ok, la otra semana vamos a oír más, vamos a ir sobre las indulgencias, y después vamos a brincar a otro enseñanza. Pueden, si necesitan esta oración o petición, puedes escribir aquí en el comentario o por nuestro correo electrónico. Soy Jonathan, y yo les tenga un buen día y Dios los bendiga. Adiós. Sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo. Estoy en tu santo lugar.
contemplarte. De mi morada junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor.